Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Grizzlies, un FNAF fangame donde entrará el tema de la política. En esta oportunidad conocerás la historia resumida y explicada del juego, aunque debes considerar que existirán partes confusas donde se rellenarán esta vez con teorías. El juego se desenvuelve en una era donde el gobierno se ha convertido en una dictadura que destruye lentamente al país. Jonathan, siendo el protagonista, lo ha pasado muy mal, ha roto con su novia, tiene un padre abusivo que llevó a sus hermanos al suicidio, el gobierno le ha quitado la casa y es por esto que se queda en el edificio de Grizzlies. La primera llamada del juego es con su amigo llamado Tyler, haciéndole saber que ha escuchado historias sobre la pérdida de su casa, su relación rota y la pérdida de clientes. En una oportunidad se revela que el edificio es una hamburguesería, por lo que esto de la pérdida de clientes es quizás una referencia a que muchas personas ya no asisten ahí. Tyler, como buen amigo, lo anima para que pueda salir de esto juntos, pero Jonathan menciona que se quedará en el edificio cuidando de su negocio, siendo la única cosa que puede hacer después de que su novia lo ha dejado. En esta misma llamada, Jonathan revela que pasaba demasiado tiempo en el edificio construyendo animatrónicos para Grizzlies. En una futura cinemática mostrada por el juego, se logra ver el momento exacto en que la relación ha muerto, donde la exnovia de Jonathan le menciona que lo va a dejar debido a que pasa demasiado tiempo con su oso y el edificio, dejando en clara evidencia que no le da mucha atención a su pareja, prácticamente dejándola en segundo plano. Luego se mostrará una imagen reflejando lo mucho que le ha afectado el hecho de ser abandonado por su propia novia. Lo que ocurre después es inentendible, debido a que las palabras y la escena no logran comprenderse del todo. Esto perjudica la experiencia del jugador y es algo que verás en todas las demás cinemáticas. Los animatrónicos del lugar se pueden mover por el entorno para mantenerlo seguro, pero algo desconocido ha salido mal y atraparían a Jonathan de ser el caso que lo vean. La cinemática mostrada posteriormente muestra al protagonista y al oso Grizzly, quien pareciera tener la capacidad para pensar y hablar, ya que le habla a Jonathan diciéndole que piense en lo que ha provocado su creación, perdiendo a su novia y teniendo poco amor propio. Cuando le dice que piense en sus pequeños errores, desaparecerá en una interferencia de señal. Jonathan reveló durante un segmento de la primera llamada que los robots del edificio eran mucho más importantes que su propia vida. Eso demuestra tener poco aprecio hacia su persona, seguramente siendo esta una consecuencia por la relación rota, confirmado más aún cuando mencionaba que es lo único que le queda después de terminar con ella. En la segunda llamada, el juego se va a sumergir en temas políticos de una forma impresionante, donde Jonathan, mientras habla con un conocido llamado Earl, va a maldecir al gobierno y su presidente por cómo tienen la situación del país, hablando sobre votos electorales, la democracia, el presidente horrible que ha ganado la elección anterior, etc. No hay mucho que destacar aquí, nada parece realmente interesante. Earl le recuerda a Jonathan que este año serán las elecciones y luego le pregunta por quién va a votar, lo que desencadena la conversa antes mencionada. La cinemática mostrada después es una especie de vídeo otorgando instrucciones a los nuevos empleados del lugar, dándoles la bienvenida a la hamburguesería Grizzly. Las instrucciones, de forma resumida, es mantener a los niños a salvo y supervisar a los animatrónicos en cualquier momento. Después muestra una escalofriante imagen, para luego seguirle la misma voz explicando que es el animatrónico Grizzly, mencionando que todos los niños lo aman. Luego mencionaría que hay un problema. Cuando intentaba mencionar el supuesto problema, la voz cambia a una menos entendible, el sonido es exageradamente fuerte y se muestran imágenes extrañas, como si se tratara de un creepypasta.exe. Entre las rápidas imágenes aparecerá un texto casi desapercibido, pareciendo colocar que se necesitaban agallas. La tercera llamada sería realizada por una entidad desconocida con voz perturbadora, haciéndole saber a Jonathan que se trata de alguien quien ha sido la razón del por qué su novia le ha dejado. Le dice que ella está afuera en algún lado con problemas. Jonathan le menciona que es imposible debido a que sabe que está muerta. Esto evidenciando que después de la ruptura, en algún tiempo después, ha sido declarada fallecida. Luego la voz le menciona que él necesitó agallas para hacer lo que ha hecho. Con esto se puede sacar conclusiones y teorizar.
Consideremos que en un comienzo la voz revela su identidad como alguien que ha sido la razón del por qué ella lo ha dejado, haciendo una clara referencia al oso Grizzlies o quizás a otro de los animatrónicos del lugar. Al final mencionaba que necesitó agallas para hacer lo que hizo. Teóricamente, esto haciendo una referencia a que quizás, después de la ruptura amorosa, Jonathan ha matado a la mujer. Esto podría confirmarse ya que al final de la cinemática donde se muestra la ruptura, se escucha a la mujer llorar, mientras se dicen palabras de fondo inentendibles. Siendo tal vez esta la escena que mostraría la muerte de la chica, probablemente siendo encerrada con el animatrónico Grizzly. Esto es solo una teoría, ante la incógnita generada de qué es lo que ha hecho Jonathan que ha requerido de agallas para realizarlo. Conclusión sacada en el contexto de la conversación sobre la exnovia. La cinemática que se muestra después muestra al robot oso, con frases que preguntan por qué John ha hecho algo en concreto. La respuesta aparecerá después, diciendo que lo ha hecho debido a que tuvo las agallas para hacerlo. Seguimos sin confirmar qué es lo que ha hecho Jonathan en específico, pero mantenemos en pie de que posiblemente sea sobre el asesinato de su expareja. Luego se mostrará lo que parece ser el rostro del animatrónico en un escenario bastante perturbador, acompañada de una música extremadamente fuerte. En un acto siguiente se mostrará un dibujo, pareciendo representar a Jonathan en el apartado izquierdo, y lo que parece ser una mujer con cara deformada al costado derecho. Con esto podemos sacar aún más teorías y conclusiones. Teóricamente, la mujer vendría siendo la expareja de Jonathan, y el hecho de que posea el rostro así puede conectar perfectamente al desfigurado mostrado aquí, y posteriormente acá. Lo que el juego parecerá estar demostrando de esta forma, que Jonathan se las ha arreglado para colocar el cadáver de dicha mujer en el animatrónico. La siguiente llamada sería de su madre, demostrando estar preocupada por no saber dónde se encuentra su hijo. Jonathan, en resumidas palabras, le hace saber que no volverá a la casa de su madre, debido a que está su padre, quien debido a sus abusos ha provocado que sus dos hermanos, Wilson y Nicholas, se colgaran en un acto de matarse a sí mismos. La llamada finaliza cuando el padre le pide que vuelva a casa, pero Jonathan se rehúsa a hacerlo. El final del juego propone que Jonathan ha muerto a manos del animatrónico Grizzly, cuando este mismo le menciona que se una a él, declarándole que lo trataría tan bien como nadie lo ha tratado. Y la última llamada es del presidente, diciendo que cuando marquen las 6 AM tomarán ese lugar. Luego el presidente menciona algo interesante, diciendo que Jonathan ha matado a un hombre por intentar conseguir sus cosas. En una cinemática se muestra una frase mencionando que se requieren agallas para matar a un hombre que se estaba muriendo de hambre, lo que podría significar estar relacionado con todo lo de agallas antes mencionado. Pero de ser este el caso, entonces, ¿qué hay de la exnovia de Jonathan? ¿Y el dibujo antes mostrado pareciendo estar representándola? ¿Será entonces que ha matado a ambos, pero el asesinato de su expareja ha pasado desapercibido? Es algo que lamentablemente no se podría responder, pero quedaría de momento como una buena teoría. Sea como sea, con los actos y pensamientos que posee Jonathan claramente evidencian de alguna forma que tiene una mente trastornada, debido a su obsesión con el edificio Grizzly, aunque más hacia sus animatrónicos. Bajo las palabras del presidente, ha matado a una persona muerta de hambre, seguramente tratándose de un vagabundo, solo para conseguir sus cosas. ¿Pero por qué razón Jonathan asesinaría? ¿Para obtener algo en concreto? Seguramente, como su obsesión va hacia sus robots, podríamos teorizar que quiso de alguna forma experimentar combinando los cadáveres con los animatrónicos, lo que explicaría lo que vimos en esta escena, posiblemente representando ser el tejido muscular restante de los cadáveres. Poco se habla sobre la historia de Grizzlies, ya que el juego enfocaba más la vida propia del protagonista y la política. Se teoriza que la vida de Jonathan llega a su fin cuando Grizzly le pide que se una a él, y luego no se sabe más del juego, mostrando la misma imagen perturbadora de antes. Como opinión propia, la historia del presente videojuego ha estado interesante solo si consideramos la vida del protagonista y de Grizzly. La política y las cinemáticas con ruidos, sonidos y palabras incomprensibles han sido innecesarios. Es un final abierto, por lo que no podemos darle un final.
La segunda entrega está en desarrollo, con otro protagonista llamado Wilson trabajando en una instalación de almacenamiento. Es posible que aquí se revele un poco más sobre la historia de este primer juego, ya que por lo visto seguirá apareciendo el mismo personaje animatrónico Grizzly. ¿Qué opinas tú? ¿Hay algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.